Muy buenas tardes, bienvenidos todos a esta nueva emisión de Nos Cogió la Noche en su emisión central. Para nosotros es un placer acompañarlos todos los días a las 5 de la tarde en esta mesa de opinión de Antioquia, compartir con ustedes, estar con ustedes a través de las redes sociales y por supuesto antes de comenzar, invitarlos para que nos sigan. Estamos allí en las diferentes redes, están en pantalla para que usted no se pierda ningún detalle de ninguna de nuestras emisiones. Hoy, a diferencia de los programas anteriores, estamos bastante acompañados, ya la mesa se comienza nuevamente a reforzar. José Fernando Gil llegó de sus largas vacaciones, los televidentes lo estaban, José Fernando, por acá reclamando. Hombre, Duber, sí, siquiera volvimos, pero no tan largas, fueron tal las cuales las de todos mis compañeros. Vino bronceadito, sí. Sí, afortunadamente, ¿Aprovechó aproveché las vacaciones en tierra fría y en tierra caliente. Vea, pues. Quema más la tierra fría. Muy bien, acá también está Andrea Sierra, nos está acompañando nuestra compañera de Cosmovisión. Un papel fundamental va a comenzar a hacer parte de esta mesa, nos va a comenzar a contar noticias. Ya en un momento les contamos qué tipo de noticias nos trae Andrea. También está José Luis Alarcón, que ustedes lo conocen, con todo el tema deportivo, Miguel Ángel Moral y nuestra nueva compañera Gisela Saldarria. Ya no soy tan nueva, Duber. Nueva compañera desde ayer. Sí, ya no es tan nueva. Oh, sigue siendo nueva. Sí, la cédula de este periodo, ¿no? Sí. Nacho López se encuentra cumpliendo otros compromisos, seguramente mañana nuevamente estará dirigiendo esta primera mesa de opinión de Antioquia, pero por lo pronto comencemos con toda la información que tiene que ver, todavía hace eco las marchas del día de ayer, y es que ha surgido un revuelo con las declaraciones que ha entregado el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, a algunos medios nacionales con respecto a lo que sucedió ayer. Lo mismo sucede en Bogotá, pero empecemos por Medellín. ¿Quién nos cuenta, Gisela o Miguel Ángel? Bueno, yo me di una pasadita por el Consejo de la ciudad. Allí los concejales, los corporados municipales rechazaron rotundamente todos los actos vandálicos que se registraron aquí en la capital de Antioquia durante, digamos, finalizando ya las marchas. Todos manifiestan que apoyan la protesta social, pero que rechazan rotundamente esos infiltrados y también las agresiones que ellos consideran son, digamos, abuso de la fuerza pública. Yo quiero también resaltar aquí un caso que se presentó cerca al Hotel Dan en la ciudad de Medellín, Dan Carton, y que una persona resultó lesionada, y resulta que esa persona pues hacía parte de un movimiento de una de las concejales de la ciudad, y esto fue pues un acto que fue rotundamente rechazado, y allí se abrió una puerta a otro debate que fue la atención en salud. Luego de que ella resultó lesionada, fueron a atenderla, digamos, a un centro médico, y por no tener EPS, digamos que no tuvo una oportuna atención. Y también quiero entonces que escuchemos al concejal Daniel Duque, que habla al respecto. Vamos a escuchar el fulcito del concejal. Nosotros estamos revisando la posibilidad de citar un debate de control político al secretario de Seguridad, al director de la Policía, pero también le he pedido ayer al secretario de Seguridad, al general Acevedo, que hagamos una reunión, que nos sentemos con el Ministerio Público, con organizaciones sociales, con ciudadanos interesados en sacar adelante un protocolo para la actuación de la fuerza pública en estas manifestaciones. Y dentro de ese protocolo, por supuesto que también tendrá que estar pues la atención a los heridos por parte de la fuerza pública y a los heridos en general. Bueno, como ustedes escucharon, el concejal citará a un debate de control político donde pretenden establecer un protocolo para que la fuerza pública actúe en este tipo de manifestaciones. Esto también considero es muy importante para la ciudad, para que la policía, el ESMAD, sepa cómo actuar en estos casos. Gisela, usted lo decía muy bien, el protocolo que ha generado mucho de qué hablar, por lo menos en lo que sucedió en Bogotá, porque se tenía el protocolo de estas madres que iban a interceder, los videos que nos mostraba Miguel Ángel ayer. Acá en Medellín, en total, pues realmente fueron 2 intervenciones las que realizó el ESMAD. En Bogotá, si no estoy mal, fueron 31 intervenciones las que tuvo que realizar el ESMAD. O sea, fueron muy diferentes las marchas, y siempre han sido muy diferentes las marchas de lo que han sido de Medellín y lo que han sido en Bogotá y las otras ciudades. José, ¿usted tenía algo que anotar? Sí, Duber, vea, le surgen a uno inquietudes.
¿Qué pasa o qué hay distinto de esta marcha a las marchas que se realizaron el año anterior? ¿Sería que intencionalmente se hicieron los daños que se hicieron, por lo menos en la ciudad de Medellín? ¿O será que nos cogieron con los calzones abajo? Tenemos nuevo alcalde en Medellín, nueva alcaldesa en Bogotá, y de pronto con estos gobernantes, digámoslo así, que se bajó un poco la guardia con las medidas preventivas frente a la marcha. Le quedan a uno ciertas inquietudes al respecto. Pues mire, Duber, que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ayer sacó el balance correspondiente a las marchas. Y mire, aunque hubo en la capital del país tuvo este inconveniente más fuerte o se presentó en mayoría todos estos inconvenientes y actos vandálicos, siempre hubo una disminución con respecto a las marchas del 21 de noviembre del 2019. Buses vandalizados 2019, 102. Para este 21 de enero del 2020, menos el 64%, o sea, fueron 37, de una diferencia de menos 64% con respecto a la del 21 de noviembre. Estaciones vandalizadas, 68 el 21 de noviembre de 2019 y 15 el 21 de enero del 2020, menos 78%. Heridos del 21 de noviembre, 100 personas, el 21 de enero, 8 personas, menos el 92%. Capturados 8 el 21 de noviembre, 3 personas el 21 de enero, menos 63%, y traslado por protección 84 personas el 21 de noviembre y 86 el 21 de enero. Hubo un aumento en ese traslado del 2%. Pero si quiere, escuchemos a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, dando ese balance del primer experimento, por decirlo de una manera, del protocolo que se llevó a cabo ayer, donde inicialmente se hicieron los diálogos, gestores de paz, y al final, cuando ya no hubo nada más que hacer, intervino el SMAT. Primero, como le digo a la ciudad, lo más importante es que hoy demostramos que pudimos pasar de un manejo de la protesta social con estigmatización, militarización, toque de queda y muertos, a un proceso de reconocimiento y respeto a la protesta social. No hay militarización, no hay estigmatización y no hay muertos que lamentar. Poco a poco tenemos que lograr que lo que brille en las manifestaciones y protestas sociales sean los reclamos legítimos de los ciudadanos, que de lo que se hable a lo largo del día es de la preocupación legítima de toda la ciudadanía por el asesinato sistemático de líderes sociales. De manera que quiero agradecerle en primer lugar a nuestra policía que cumplió el protocolo, que de manera muy valiente cumplió el protocolo, pese a que fueron atacados, especialmente en Suba esta mañana, los miembros de Fuerza Disponible. El SMAT tuvo que intervenir por eso en 4 sitios, insisto: Suba, Las Américas, Caracas con 72 y Jiménez con 7. Hoy Bogotá lo que vio no fue a miembros del SMAT agrediendo y abusando de civiles, sino a algunos encapuchados y violentos atacando a miembros de nuestra fuerza pública. Aquí está el balance final que entregó la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, donde en su gestión hace el balance 21 de noviembre, 21 de enero. Sabemos que el 21 de noviembre fue una fecha muy caótica, a diferencia de lo que sucedió en las diferentes marchas de los demás días, pues el 21 de noviembre hubo mucho caos adicional. Sin embargo, pues el experimento que se realizó tanto en Bogotá como en Medellín deja contentos a los alcaldes y un poco preocupados a la ciudadanía, que ve como muchas de esa confianza que se le dio a los marchantes se vio perjudicada, se vio abusada, porque igual hicieron daños, dañaron las estaciones de Metroplus, de Transmilenio, y vandalizaron muchas zonas comerciales. Pero mire, a propósito, toco la campanita, Gisela, permítame Bueno, un segundo, sí, porque vamos a debate y entramos nuevamente en la discusión. ¿Se debe permitir que los encapuchados estén en estas movilizaciones o definitivamente sacar un proyecto de ley donde se prohíban los encapuchados en las movilizaciones? Porque son finalmente los encapuchados los que ocasionan este tipo de cosas. De pronto la CUT, de pronto quienes organizan no lo hacen, y seguramente ellos no lo hacen porque tienen muy claro por qué marchan. Los maestros salen y tienen claro por qué marchan y lo hacen de manera juiciosa, y otros gremios. Pero son esos encapuchados infiltrados los que siempre se tiran en las marchas, los que siempre se tiran en las movilizaciones. Entonces no sé hasta qué punto sea necesario regular las movilizaciones de esa manera. Gisela. Bueno, ya que usted habla de regular, recordemos que el senador Juan Diego Gómez el año pasado, durante también esas manifestaciones, propuso un proyecto de ley que lo que pretende es regular la protesta social, y eso generó mucha polémica en su momento. Y yo también aprovecho aquí para leer una frase que vi en redes sociales que considero me puso, digamos, a reflexionar sobre la situación que está pasando actualmente, y se las voy a leer. Vea. Piden más seguridad, pero atacan a la fuerza pública.
Piden menos impuestos, pero dañan los bienes públicos. Piden educación gratuita y se van tirando el semestre. Piden se respete los derechos y ellos violentan los de todos. Piden que el gobierno les dé la cara, pero ellos salen con capuchas. ¿Ustedes qué piensan sobre esta frase? Bueno, es un tema muy complicado. Yo me meto aquí en un asunto extradeportivo, espero que no me vaya a calentar, pero yo sí estoy de acuerdo con que se debe implementar algún método de regularidad para las personas que acuden a las marchas sin mostrar su identidad, porque, a ver, si te pones una máscara, por algo será, ¿no? O sea, si vos vas ocultando tu identidad, si estás ocultando tu rostro es porque vas a ocultar tus acciones. Y eso de antemano ya es sinónimo de vandalismo y de desorden social como tal. Y me llama mucho la atención, muchachos, lo que dice la alcaldesa de la ciudad de Bogotá, porque cada quien plantea el partido dependiendo de lo que necesite. Entonces, según lo que ella comenta, es que en esta ocasión fue la fuerza pública que ella administra la que se vio agredida, pero cuando fue Peñalosa, entonces fue la fuerza pública la que agredió a los civiles. Y hay que ser realista en una cosa, los alcaldes no pueden manejar la ciudad como si fueran todavía candidatos, buscando temas con ciertos aires de populismo, por decirlo de alguna manera. Ella ya es alcaldesa en función, en ejercicio, en desarrollo, y yo creo que la mejor muestra de que su campaña política a su acción administrativa se marca en una diferencia fue que tuvo que utilizar el SMAT para continuar o ejercer la movilidad en varios puntos de la ciudad de la República, la capital de la República. Andrea, usted tenía algo que decirnos. Y yo me voy de nuevo a las redes sociales, como lo estaba diciendo Gisela, pero esta vez porque fue otro campo de batalla, y un campo de batalla muy fuerte. Desde ayer que empezaron las manifestaciones, se empezaron a dar, sobre todo en Twitter, que es una de las redes sociales con más fuerza en los temas políticos, tendencias muy puntuales. Y una era Claudia López haga algo, otra era el SMAT, ¿dónde está? El día de hoy, las dos tendencias más importantes en Twitter, de lo que más estuvo hablando la gente, tenía que ver con cómo le fue a Claudia López, y ojo a esta. La segunda tendencia a nivel nacional era destitución a Daniel Quintero. Revocatoria a Daniel Quintero. Esa fue la segunda tendencia a nivel nacional. Van solo 22 días del mandato de ambos alcaldes y ya la ciudadanía está incluso planteando la posibilidad de una revocatoria del mandato. Lo que se vivió en el paro en el día de ayer nos tiene hablando a todos. Y yo creo que se cruzan ya líneas cuando se empieza a considerar esa opción. Daniel Quintero, yo creo que ustedes tuvieron la oportunidad de verlo en sus diferentes redes sociales, aprovechó para hablar y dijo que por su parte él lo que entiende es que se está planteando, y lo voy a leer de manera textual, se inició una campaña para torpedear los gobiernos locales alternativos que acaban de ser elegidos con votaciones históricas. Así son ellos. Nosotros seguiremos trabajando para construir nuestro futuro, un futuro diferente. Pero mire, Gisela justamente trabajó ese tema, sí, claro. Y investigó, averiguó, porque el alcalde Daniel Quintero dice que hay un plan en su contra y lo dijo a un medio de comunicación nacional. Claro que sí. Blue Radio puntualmente anunció muy temprano el día de hoy que se conocieron unos audios en los que el alcalde Daniel Quintero aseguraba que alguno de los ex candidatos a la alcaldía de Medellín estaba liderando una campaña en su contra para revocar su gobierno, y pues nosotros fuimos directamente a preguntarle a uno de ellos, a Alfredo Ramos, que ahora es concejal, y eso fue lo que nos dijo el concejal. Empiezan a pedir una revocatoria, que yo personalmente no estoy de acuerdo, hay que dejar al alcalde gobernar, pero si se está pidiendo que el alcalde no se haga una defensa de unos audios eventuales como si fueran unos enemigos imaginarios, yo creo que hay que ponerle seriedad a la política, no esas reacciones que a mi punto de ver son bastante infantiles. Bueno, aquí lo calificó como una acción infantil y además le pidió al alcalde que gobierne con más contundencia, y además también se mostró molesto porque asegura que aunque no se siente aludido, pues él también es candidato a la alcaldía, y pues digamos que esto de alguna manera lo centra aquí lo señala. Vamos a escuchar entonces la continuidad de lo que dijo también el concejal Alfredo Ramos. Yo no reprocho el hecho de que se defienda jurídica, que se defienda argumentativamente, pero no diga que tiene unos audios y que los va a sacar dejando el manto de duda a muchos, porque me incluye. Ese sí es el problema, que nos deja el manto de duda sobre muchas personas. Si tiene audios, que los saque. Esto no puede ser simplemente especulaciones, a ver cómo se defiende. Pero mire, hay algo muy particular y no sé, en cierto momento tuve como un déjà vu, haber vivido ya esto en algún momento y lo recuerdo,
y fue en la campaña, porque también fue una campaña sucia, una campaña llena de mentiras, donde se tiraban de parte y parte, donde le tiraban al uno, donde le tiran al otro, y nunca se supo de dónde venían las agresiones, desmontaban vallas, dañaban vallas, bueno, se hablaba de muchas mentiras. Entonces, como que volvimos nuevamente a más o menos octubre, no, fue, sí, los finales de octubre, donde fueron las elecciones, donde había una serie de campaña negra en contra de una campaña y en contra de la otra. Las vallas, las marchas, todo eso, que fue como que nunca hubo pruebas, siempre hubo acusaciones, pero nunca las pruebas correspondientes. Y hay algo muy particular, en redes sociales también viene circulando un video sacado de contexto, donde ponen al alcalde Daniel Quintero en las declaraciones que entregó ayer en un balance parcial cerca del mediodía sobre la situación de las ciudades, y él hacía referencia que solamente se trataba de unos rayones iniciales, que si lo comparamos, sí, una pinturita, que si lo comparamos pues con otras cosas, realmente no es muy grave. Si comparamos con Bogotá, cuando han acabado con todas las estaciones de Transmilenio, hasta 10, 12 estaciones que las han acabado por completo, entonces si lo miramos desde ahí no es tan grave, pero son declaraciones que sacaron de contexto porque luego le montaron las imágenes de lo que sucedió en Bancolombia, y ahí es donde toma más fuerza el tema de la tendencia que nos contaba Andrea hace un momento en Twitter, José. Pero sabe, frente a la tendencia que nos contaba Andrea, el alcalde diría uno que se equivoca, porque en la declaración que yo la escuché cuando la daba a este medio radial, él habla de un candidato, de los que perdió la pasada contienda electoral con él. No dice cuál candidato. Obviamente los otros 12 candidatos deben estar molestos con la situación, si él tiene esa certeza. Y habla de unos audios con empresarios. En el sector empresarial tampoco cae bien esto, porque empieza a generalizar, empieza a disparar con regadera. Entonces, no sé, si él en realidad tiene esas pruebas, si las tiene, debería decir puntualmente, este señor con este empresario se encargaron o se van a encargar de hacer una campaña negra en mi contra. Pero disparar con regadera no es lo más responsable. Obviamente muestra al alcalde inexperiencia, que está apenas comenzando, pero si usted se pone a ver, él lleva 22 días en el cargo. Lleva 85 días desde que lo eligieron. Y ya son, si no me equivoco, 3 declaraciones bien polémicas del alcalde Daniel Quintero. O sea, como que salidas en falso. Diría uno que o quiere ser muy protagonista de las cosas o es que está muy mal asesorado o no se deja asesorar, no sé. Lo repito, o quiere ser muy protagonista. Pero José, a mí me da la impresión de que es muy rápido para salir a señalar si sirve o no, porque apenas van 22 días. Obviamente, con 22 días, salir a pedir una revocatoria del alcalde es completamente salido de los cabellos de cualquier persona. Pues, ¿cómo se les ocurre una propuesta de esas? No cabe. Pero el alcalde se ha equivocado, el alcalde se está equivocando. Está saliendo en falso en algunas de sus declaraciones. Yo considero aquí que más que anunciar lo que debe hacer el mandatario es entonces empezar una batalla jurídica, porque considero esto es bastante, digamos, grave a mi juicio. Entonces creo que más que decirlo en redes sociales, él entonces debería emprender acciones para aclarar este panorama que de alguna manera... De alguna manera. De acuerdo porque... Dale, termina, Giselle. No, digo que de alguna manera también nos afecta a nosotros los habitantes porque estamos en una zozobra. Lo que esperamos de un mandatario es que nos respalde y por lo menos gobierne también con bastante contundencia, que no necesite... No, con contundencia y con tranquilidad, porque es que volvemos a lo mismo. A ver, Daniel Quintero ya no es candidato, Daniel Quintero es el alcalde. Ella no tiene la obligación de salir a señalar si X o Y persona está haciendo una campaña en su contra. Su misión no es seguir compitiendo con los partidos. Su misión en estos momentos es administrar correctamente la ciudad de Medellín, ya que se olvide de lo que pasó, porque en lo que pasó ganó y ahora es el alcalde de Medellín. En algún momento, cuando estuvo en el Consejo, fue ídolo de muchos cuando sacó un queso por los problemas que se presentaban en EPM. Llegó el momento de guardar el queso, ponerse la corbata, por decirlo de alguna manera, y darse cuenta que es el alcalde de Medellín, que la campaña ya la ganó y que se empieza a organizar el proceso como se tiene que organizar para que nos vaya bien a todos. Es que si le va bien a Daniel Quintero como alcalde, le va a ir bien a toda la ciudad de Medellín. Las protestas de ayer también fueron un termómetro de pronto para lo que va a pasar este año, porque ya hay protestas programadas
y dicen que el 30 habrá otra manifestación, otra movilización, y entonces pareciera que hubiera un cronograma de protestas de acá en adelante durante todo el año, y eso no está bien. Tampoco está muy bien visto que salgan casi que todos los días a protestar. El año pasado, finalizando en diciembre, fue la zozobra porque se perjudicó la movilidad, se perjudicó la economía y una serie de sucesos por cuenta de estas movilizaciones. También han salido sí, han salido algunos a decir que van a montar una protesta en contra de las protestas. Los que quieren trabajar, los que quieren ir a estudiar, de las universidades, en fin. Entonces creo que con esto pierden mucho algunas de quienes están promoviendo el paro de manera organizada, de estos movimientos que buscan realmente, que tienen unos intereses comunes y no de 2 o 3 o 4 vándalos que se ponen la capucha, que si son infiltrados o no, no lo sabemos, pero que siempre resultan tirándose en las manifestaciones y en las movilizaciones. Y miren ustedes cómo quedó Bancolombia. Miguel, a propósito, también tiene una nota sobre unas denuncias a unos periodistas de nuestra ciudad, unos colegas que también resultaron agredidos allí cuando estaban cubriendo esta movilización. Pues mire, Duber, que ayer también 3 periodistas, compañeros de nosotros y colegas y amigos de la W Radio, de Caracol Radio y de Blue Radio se dieron ayer a hacer el cubrimiento de las marchas, y una persona que participaba de estas manifestaciones no tuvo la necesidad de tener una capucha porque apenas los vio, los declaró como infiltrados del CTI, de la policía, y empezó a señalarlos delante de todos los compañeros, de todos los que estaban marchando, a indicar que eran sospechosos, que tengan cuidado, y todos los demás que estaban marchando empezaron a tomarles fotos, a señalarlos, a insultarlos y a sacarlos de las marchas. Ellos 3 no tuvieron más que buscar... ¿Eran de qué medios, Miguel? De la Blue Radio, Isabel Escobar, Caracol Radio, María Victoria, y de Blue Radio era Mateo, se me escapa ahorita el apellido. Zapata. Mateo Zapata. Ellos 3 se vieron afectados, amenazados, fueron tachados de estar infiltrados en esta marcha, aunque mostraron sus credenciales, no fueron creíbles para los marchantes, y usted mira el peligro que están expuestos, porque si están señalados de ser infiltrados, en cualquier momento cualquier desadaptado los puede atacar. Lo que preocupa, perdón, José, le termino, es que según lo que nos cuenta nuestra compañera, es que intentó buscar a alguien de personería, alguien con el carnet de la alcaldía, alguien que esté garantizando los derechos humanos y la protección a los diferentes medios, y no encontró a nadie en la cercanía, eso fue por la avenida Ferrocarril. Entonces hizo llamado a la alcaldía, ustedes están de garantes, pero en ese momento no apareció nadie, les tuvieron que refugiarse con Quijano, que es un analista urbano, Fernando Quijano, que es un analista del conflicto, quien de alguna manera intentó como ayudarlo. Sin embargo, a nuestro compañero de Blue Radio, con aerosol le pintaron la cabeza. Entonces, ¿A Mateo le pintaron la cabeza? A Mateo le pintaron la cabeza, a los demás los insultaron y no les tocó sino retirarse de la marcha por protección e irse a sus cabinas de radio a seguir trabajando sin poder cubrir la marcha como tal. Entonces ya están las investigaciones correspondientes y la denuncia por parte de los periodistas ante la FLIC, porque no se puede, un periodista no puede cubrir una marcha desde una cabina de radio, tiene que estar ahí dentro sabiendo por qué están protestando, y si hay daños, si hay vandalismo, también hay que mostrarse ante las cámaras. Pero, ¿sabe? Eso demuestra lo delicado que es a veces el comportamiento de la masa. La masa no es pensante. O sea, la masa actúa simplemente en la mayoría de los casos porque alguien que entre comillas, asume un liderazgo, toma una determinación y los otros salen a hacer lo mismo. De manera emocional. Sí, de manera emocional. No Entonces, piensan, no se toman el trabajo de, hombre, este sí puede ser o no periodista. De una llegaron a agredir, pues a sacarlos, a acusarlos, además. Entonces es lo complicado, y ahí uno a veces hasta, no por justificarlas, porque no se pueden justificar, entiende cuando llegan y estas masas hacen lo que hacen, como lo que hicieron ayer al frente de la Torre Dan, en el edificio Bancolombia, en Metroplus, en fin. Las masas no son pensantes. Desafortunadamente, cuando la gente actúa casi como rey, va para donde el primero van todos. Sí, es cierto. Yo creo que entonces aquí sí es pertinente esa propuesta del senador que mencioné anteriormente, y lo que pretende es, por ejemplo, evitar que ingresen capuchas o encapuchados a las marchas, también que si cometen un acto vandálico son sancionados con sanciones además de económicas, pedagógicas, que les obliga a volver a limpiar los daños que hicieron. ¿Pero a quién sancionan?
a los que cometen esos desmanes. Porque es que lo que pasa es que sí, cómo identificarlos o esa sanción sería para quienes organizan la marcha. Es que es muy complicado también los movimientos organizados que llevan a cabo las marchas, que las adelantan, las organizan y las ejecutan. Creo que es como imposible tener el control sobre la masa, sobre los participantes y decir quién entra y quién no. Y quizás muchos vayan de manera organizada. Es que diría yo que un 90% de los que salen a marchar son juiciosos, son organizados y no tienen mala intención. Pero llegan unos cuantos desadaptados y ellos son los que se encargan de volver todo nada, de comenzar con los desmanes, de agredir la fuerza pública. Entonces, ¿cómo tomar ese control? Yo creo que es bastante complicado. No, yo creo que más que tomar el control es tener un marco jurídico normativo que permita ejercer esas sanciones y pues de alguna manera esto les va, digamos, a representar algún temor al momento de ejecutar esos desmanes que tanto daño le hacen a la ciudad. Pienso yo que ahí también hace falta y de pronto hay un vacío jurídico en este aspecto. Duber, usted hablaba de unas personas que salieron también a marchar en contra del paro, de las marchas y de las manifestaciones. Aquí tenemos algunas imágenes. Eso sucedió en Itagüí, donde algunas empresas, dicen más de 1.840 empleados, se posaron sobre toda la regional a decir que apoyan el SMAT, que no quieren más paro porque se han visto perjudicados, además que no quieren más violencia y un apoyo a que de pronto se haga la protesta de forma pacífica, que no se desvincule al SMAT de las protestas como se está intentando por alguno de estos dos alcaldes, de Daniel Quintero y de Claudia López, y además que no se generen más violencia porque esto está afectando tanto el trabajo de estas empresas como los trabajos de las demás municipios. Pero hay algo de también mala interpretación, porque por ejemplo en el caso del alcalde Daniel Quintero nunca ha dicho que no quiere el SMAT. Él ha dicho, vamos a sacar el SMAT cuando sea necesario, después de agotar unos recursos, después de agotar un protocolo. No han dicho que quieren que el SMAT se acabe, porque esa es otra información que ha sido errada y que ha comenzado a circular por los medios, que desinforma, donde dicen que el alcalde ha dicho vamos a acabar con el SMAT. No, vamos a tener un protocolo para atender las movilizaciones y ya cuando el SMAT tenga que actuar, actuará, como sucedió el día de ayer. La cuestión es, yo diría que esto no es de si está o no está el SMAT. Yo creo que para uno movilizarse no tiene que taparse la cara. Para exigir sus derechos no tiene que taparse la cara. Y si la mayoría marchan y se movilizan sin taparse la cara, porque 2 o 3 lo tienen que hacer. Porque lo que van a hacer no está bien hecho y por eso se tienen que tapar la cara para que no nos descubran. Bueno, yo creo que ahí lo que se debe hacer es un trabajo mancomunado, organizado entre las autoridades y entre las personas que están marchando, porque se supone que si uno marcha en el país es porque algo no le gusta y se está buscando un pro, se está buscando un deber que hacer. Y si van a empezar a marchar con brotes de violencia, pues para eso quédense en la casa porque no va a ser la solución para el país. Si ellos tienen un proceso organizado en donde, según lo que dice Duber, un cálculo de 80-90% de las personas que marchan lo hacen por X o Y motivo, por la salud, por las finanzas, por lo que sea, las implicaciones de la marcha del país, que colaboren ellos también a denunciar a las personas que se les infiltran, o por lo menos para hacer un señalamiento parecido al que hacen con los periodistas, a veces erróneo, porque me parece que es salido del contexto el señalar a un periodista que está haciendo su labor y que, por amor a Dios, el gremio periodístico en el país es el que más ha sufrido ataques por los aspectos y brotes de violencia que hemos tenido que llevar en el país como tal, pero lo cierto es que ellos también pueden aportar justamente con ese tipo de cosas, de señalar a las personas que se están arruinando en las marchas. Además quieren dar ejemplo. Sí, total. O sea, lo que yo digo, si quieren que el gobierno lo haga de manera frontal, pues uno debe salir también a manifestarse de manera frontal, sin capuchas ni ningún tapujo, digo yo. Y acá en la red nos dicen que son infiltrados y son infiltrados de derecha. Pues supone uno que quizás sí son infiltrados, sí, pero no sabe uno si son de derecha o de izquierda. Y no sabe uno por una razón, y Duber, usted que ha manejado la Frente de Orden Público, me gustaría que nos la explique. ¿Por qué no capturan a los encapuchados? ¿Por qué nunca han sacado y han mostrado, vea, este encapuchado es esta persona, pero tiene esta afiliación política? ¿Eso por qué no lo hacen? José, porque es que es muy difícil, en las marchas es muy difícil, la policía se enfoca primero en garantizar la seguridad de los marchantes. La policía tiene como objetivo número 1 es garantizar la seguridad en ese momento de los marchantes. Y ellos están ahí y garantizan que la movilización comience y se dé y se lleve a cabo. Luego que el orden público no esté alterado es su segunda finalidad y por tercero yo creo que ya sería como capturar y conducir a los encapuchados, pero
no hay suficiente fuerza pública en una movilización. Usted ve 3.000, 4.000, 5.000 personas o más y ve, si mucho, 1.000 policías. Si mucho, pues siendo acá muy generosos con la cifra. Entonces no hay cómo. Falta inteligencia. Hay veces buscan a los encapuchados donde no es, en los organismos que organizan las marchas, en las centrales obreras y esto. Pero casi siempre los encapuchados son los estudiantes y por ese lado no lo buscan. Y una prueba de un hecho muy triste, muy lamentable y muy doloroso ocurrido el año pasado fue este joven que murió allí al frente de la Universidad de Antioquia cuando cayó, que tenía en su espalda una maleta con explosivos, era un estudiante. Entonces mire que no podemos decir siempre son infiltrados. Allá había un encapuchado, era un joven que era estudiante de la Universidad de Antioquia y cayó ahí en esto. Entonces, de un lado dicen que son encapuchados infiltrados, del otro dicen que no, que son los estudiantes. Finalmente lo que hacen es que los capturan, los conducen y de ahí no pasa, porque ser encapuchado no es un delito. Entonces ahí el problema hay un problema de legislación, donde se pueda capturar a quienes tengan una capucha, porque no sé, ya serán los congresistas quienes definan cuál sería el delito, pero ¿sería una de las soluciones? No lo sé. José, mire, para que usted se sorprenda más, que usted pregunta por qué no identifican a esos encapuchados, y recuerdo que el anterior alcalde, Federico Gutiérrez, mencionó que tienen identificado 9 grupos radicales que son los que se infiltran en las marchas de la ciudad. O sea, además de que tienen identificados a cada uno de los encapuchados, también tienen identificados esos grandes grupos que se hacen, digamos, cargo de todos estos desmanes en las marchas. Muy bien, vamos concluyendo este tema. Ahí queda sobre la mesa la discusión, cómo se debe dar tratamiento a las movilizaciones, a las marchas en el país. Creo que tiene que quedar acá nuevamente en discusión, en debate, cómo trabajar este aspecto de las marchas, cómo garantizar la seguridad de quienes marchan, de quienes no marchan, la movilidad de lo público, de lo privado, que nos duele a todos. Mientras tanto, pues Andrea nos tiene otra información y tiene que ver con un virus que últimamente ya ha cobrado la vida de varias personas. Cuéntenos, Andrea, ¿de qué se trata? Óigame, pero una información bien impactante, tal vez a nivel internacional, pero se han prendido las alarmas a nivel mundial. Estamos hablando del coronavirus. Es un virus que también se le está conociendo como la neumonía de Wuhan, porque se origina en esta ciudad que es al centro oriente de China, y ya reporta cerca de 20 muertos. No se tiene la cifra exacta, se ha hablado de 17, se ha hablado de 18 y se está hablando incluso de más de 400 infectados por este virus. Volvemos a lo mismo, no se tiene la cifra exacta, pero en el último reporte se estaban hablando de 444 personas infectadas. Es un virus, una neumonía, que es muy similar o tiene unos síntomas muy similares a los de un resfriado común. Viene con fiebre, con tos, dificultades para respirar, con mucho dolor muscular, fatiga y pasa rápidamente a una neumonía. Ya ha cobrado la vida de varias personas. Se cree que este virus mortal era originario de un mercado de mariscos allí en Wuhan y que las personas que se habían visto infectadas habían tenido contacto con este mercado. Lo impresionante, unos videos que no han sido confirmados, pero que sí han rodado por las redes sociales, es que no tendrían ningún tipo de control. No solo se estarían comercializando mariscos o animales de mar en ese mercado, sino que se comercializaban también animales salvajes, como lo digo, sin ningún tipo de control sanitario, unas imágenes muy fuertes, y se está hablando incluso de que ha sido censurado por los altos dirigentes del gobierno de China para que no se conozcan esas imágenes. El virus ya hace presencia en 5 países, de la siguiente manera: en Tailandia con al menos 3 casos reportados, en Japón con al menos 1 caso reportado, Corea del Sur con 1 caso reportado, por supuesto China. Y hoy miércoles se confirmó que el virus llegó a América. En Estados Unidos se confirmó el primer caso de un ciudadano chino que estaba viajando, les voy a confirmar, estaba viajando a Estados Unidos y cuando llega presenta síntomas muy similares. Cuando le hacen el examen, pues efectivamente lo tiene. Y lo más impresionante no es esto, algo que conversábamos hoy temprano con Miguel, y es que se teme que también el virus haya llegado a Colombia. La alerta se presenta puntualmente por la llegada de un hombre al aeropuerto de Bogotá, Miguel. Sí, un hombre que viene procedente de Asia, un chino, como normalmente se les
reconoce, aterrizó en el aeropuerto El Dorado con un tapabocas, algo que llamó la atención de las autoridades de ahí del aeropuerto El Dorado, lo que rápidamente lo llevaron para hacer las revisiones correspondientes y asimismo hicieron como todo el tema de protección con los demás viajeros. Pues hay una alerta por este ciudadano que llegó a Bogotá el día de hoy, sin embargo pues ya están como en ese estudio para descartar o afirmar si el virus habría llegado también a Colombia. Lo que el Ministerio recomienda, el Ministerio de Salud recomienda lavarse frecuentemente las manos y comer alimentos bien cocidos. Además, si va a estornudar o si tiende a toser, preferiblemente usar tapabocas y tener ventilados espacios cerrados. Además, recordó a los especialistas médicos que si llegan a atender algún cuadro de estos gripales, algún cuadro de este que tenga algunos síntomas parecidos al coronavirus, también tener sus precauciones porque puede que esto también los infecte a los mismos médicos y se pueda propagar aquí en el país. Entonces, en alerta las autoridades colombianas y a la espera de confirmar si este ciudadano chino porta este virus y también para ver si hay una cuarentena para los que también viajaron en este avión. Justamente hay que repetirle a nuestros televidentes esos síntomas. No quiere decir que una gripe común pues lo sea y que vayamos a entrar en un pánico colectivo, pero sí estar muy pendientes de las autoridades de salud, las instrucciones que nos vayan dando. Andrea, nuevamente esos síntomas de esta enfermedad. Vale, recuerdo los síntomas. Fiebre, tos muy seca, dolores musculares, dificultades para respirar, sobre todo las dificultades para respirar, los dolores de cabeza hacen parte de esos síntomas. Le voy a contar un poquito más porque es que, ¿cómo le parece que a raíz de lo que usted dice, ese pánico colectivo que se empezó a dar a raíz de las declaraciones que se dieron en los diferentes medios de comunicación por la posible llegada de este virus mortal a Colombia, el Ministerio de Salud en sus declaraciones dijo que no se ha confirmado, todavía no se ha confirmado, se está descartando, se está en ese proceso de estudio de que sea él quien esté contaminado? Así que podemos estar un poco en calma, eso sí, seguir esas recomendaciones puntuales que nuestro compañero Miguel Ángel Morales sí nos compartió. Y obviamente, ante los síntomas, consultar a un especialista. Y se le está dando prioridad, ojo, en todos los centros de salud se le está dando prioridad a las personas que llegan con síntomas relacionados con infecciones respiratorias. Otro aporte pequeño, en México, aunque no ha habido ningún caso reportado, sí parecía haber un aumento en infecciones respiratorias, por lo que se emitió ya una primera alerta, una primera alarma. Así que, ante infecciones respiratorias, todos los centros de salud en Colombia están dando prioridad en la atención a sus pacientes. Miguel Ángel, se presentó hoy en horas de la madrugada el homicidio de un integrante de la comunidad LGBTI allí en el sector de Robledo. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué dijeron las autoridades? Sí, señor, este hombre perteneciente a la comunidad LGBTI de nacionalidad venezolano, según las investigaciones de las autoridades, habría llegado a este sector del noroccidente de Medellín citado por otra persona para cumplir ahí una cita con este otro señor. Sin embargo, después de preguntar en alguno de los hoteles por alguna dirección, fue encontrado muerto, según la policía, horas después. La víctima era integrante de la comunidad LGBTI y estaba ahí, como lo hemos mencionado, por una cita al cual había sido llamado. Las autoridades investigan si este crimen habría sido por un tema pasional, por un tema de una relación y descartan que de pronto sea un tema de ajustes de cuentas. Se destaca que es el primer venezolano en la ciudad de Medellín que es asesinado en esos 22 días que llevamos en el 2020. Bueno, un buen dato. El año pasado, en 2019, fueron 20 ciudadanos venezolanos asesinados en Medellín, más de 500 capturados tras ser sorprendidos cometiendo delitos en nuestra ciudad. Quedamos pendientes de esta situación. Vamos a un primer corte y cuando regresemos tenemos más noticias, más información que nos tiene Gisela, que nos tiene José Gil, que nos tiene José Alarcón y por supuesto tenemos una invitada muy especial que ya les contamos de quién se trata. Estos son los recomendados de Nos Cogió la Noche. ¿Problemas en pensiones y derecho laboral? Es Tu Futuro Abogados en Pensiones le tiene la solución. Pensión de vejez, invalidez, sobrevivientes, traslado de régimen a Colpensiones y todo lo relacionado con derecho laboral y seguridad social. Es Tu Futuro Abogados. Mayor información en el teléfono 310-665-8193. 310-665-8193.
Continuamos con más información, con más Nos Cogió la Noche. Acá estamos leyendo los mensajes que nos llegan a través de redes sociales. Son muchísimos, no podemos leerlos al aire porque no nos alcanza el tiempo. A todos agradecerles por estar muy pendientes, pero como siempre ahí está la polémica, que sí, que si no eres MAD, que quién entra, que si hay que regular la protesta, que si no. Bueno, ustedes siguen ahí en el debate, mientras nosotros les vamos a presentar otra invitada. Tenemos una invitada, ella es Diana Torres García, pero Gisela le va a dar paso y nos va a presentar cómo debe ser a nuestra invitada, quién es y por qué viene a esta mesa. Claro que sí, Duber. Ella es la nueva Contralora de Medellín, Diana Torres García. Ella es abogada, especialista en Derecho Comercial y Gerencia Pública. También es magíster en Negocios Internacionales y se ha desempeñado en importantes cargos públicos, como por ejemplo en la Secretaría de Despacho del municipio de Envigado y también como directora de convenios y cooperación en Maná. Además fue Contralora encargada de Antioquia. Contralora, bienvenida a Nos Cogió la Noche. Hola, muy buenas tardes, Gisela, y a todos los compañeros, los televidentes también. ¿Cómo están? Contralora, recién electa usted, está estrenando cargo. Sí, ya llevo 2 días en el cargo. Ayer ¿Cómo fue ese inicié las proceso? labores. No, fue muy interesante. Ayer llegué a la Contraloría de Medellín. Pues los compañeros con muchas expectativas sobre quién iba a liderar la entidad, pero ya nos estamos pues como organizando y estamos en pleno proceso de empalme. Contralora, considero que usted tiene un gran reto y es, digamos, devolverle la confianza también a los ciudadanos, teniendo en cuenta que, aunque no fue en la Contraloría de Medellín, sí pasó todo este revuelco el año pasado en la Contraloría de Antioquia, y digamos que usted ahí tiene también un reto importante. Cuéntenos sobre esas actividades principales que usted ha identificado respecto a este tema. Y yo creo que ahí agregarle a lo que nos dice Gisela, contémosle a los televidentes qué hace una Contraloría, cuáles son esas funciones que tiene, cuál es su trabajo. Sí, bueno, en relación con los retos, considero que en esta oportunidad el reto es muy grande. Primero porque por tratarse del régimen de transición establecido en el Acuerdo 04 del 2019, pues solamente vamos a estar 2 años. En cuanto a los temas pues, de la institucionalidad, yo creo que debe ser un compromiso de todos los entes de control, pero también de las entidades públicas, hacer lo necesario para que los ciudadanos se sientan tranquilos con el ejercicio de nuestras funciones, porque considero que ha sido más un tema de una crisis de lo público en los últimos años. Y pues este año en particular también se ha presentado un tema importante, y es que hemos iniciado un debate en relación con la importancia del control fiscal territorial. Entonces también las Contralorías del país debemos estar unidas en defensa del control fiscal territorial para que se fortalezca y precisamente podamos dar los mejores resultados. Contralora, pero a propósito de eso se radicó, digamos, una iniciativa que pretende, digamos, acabar precisamente con las Contralorías territoriales. ¿Usted cómo ve esta estrategia y considera entonces que no debería ser así, acabarse esas Contralorías territoriales? Pues desde hace varios años se viene con la discusión, porque al mismo tiempo que trabajamos las Contralorías territoriales, también hace el trabajo la Contraloría General de la República y la hacemos sobre los mismos sujetos de control. La diferencia es en cuanto al origen de los recursos que manejan las instituciones. La Contraloría General de la República audita todo lo que tiene que ver con recursos nacionales, y las territoriales, bien sea departamental y municipal, pues auditamos todo lo que son recursos propios de las entidades territoriales. Es como la diferencia, pero muchas veces se da que en una auditoría en un municipio o en una entidad pues llegan 2 o 3 contralorías al mismo tiempo, porque además existe también el tema del control concurrente, que en ocasiones las contralorías pueden auditar un mismo tema de manera conjunta. Entonces ha traído pues como muchas discusiones y se han venido haciendo propuestas desde hace años. Inclusive el acto legislativo 04 pues es una de las pequeñas reformas que se empieza a ver orientada de pronto a generar una mayor importancia de la Contraloría General de la República y a disminuir un poco competencias de las territoriales, y las reformas que se vienen haciendo o la reglamentación que se viene haciendo al acto legislativo también pues van abriendo puertas. Pero yo considero que el control fiscal territorial es muy importante porque es en primer lugar tener de primera mano el control dentro de la localidad,
¿cierto? No tener que estar pues pendientes de las instrucciones de Bogotá para ejercer el control dentro del territorio, y porque además se respeta también ese tema del conocimiento del contexto regional en el que nosotros estamos, que a veces cuando las cosas se manejan desde el nivel central, no solamente en temas de control, sino también en temas administrativos, se pierde un poco todo lo que es el contexto local y regional y las necesidades y la idiosincrasia de lo que cada región representa. Contralora, ¿cómo será ese reto del control fiscal ambiental? Sabemos que el tema ambiental es algo que mundialmente está tocando tanto en lo económico como en la moda. Ahora con Colombiatex, el ambiente, el sostenimiento ha generado que se toque ese tema con mucho apuro. ¿Cómo puede ser ese control fiscal ambiental y en ese reto que se le asumirá en estos 2 años? Yo creo que el tema de la protección al medio ambiente es un compromiso que debemos tener todos, desde los ciudadanos, y que si bien es un compromiso de todos los ciudadanos, pues con mayor razón tiene que ser un compromiso de las entidades del Estado. Y nosotros como órganos de control tenemos una función constitucional que es la de velar por los recursos del Estado, incluidos obviamente los recursos naturales. Yo creo que las contralorías, en especial la Contraloría de Medellín que ahora lidero, tendrá el reto muy importante de hacer una reestructuración que nos permita hacer un control fiscal ambiental que sea adecuado, que sea oportuno y que nos genere unos buenos resultados y que genere realmente un impacto frente a la ciudadanía. Un tema muy importante es que como obligación de ley las contralorías territoriales tenemos la obligación de presentar cada año un informe sobre el estado de los recursos naturales de la ciudad o del departamento, dependiendo pues de la Contraloría. En el caso de Medellín será la ciudad de Medellín. Y ese informe de los recursos naturales, como es una obligación legal, a veces pues trae un montón de datos interesantes y estadísticos, pero que a veces no lo utilizamos como base para tomar acciones desde los entes de control. Entonces yo creo que vamos a darle un impulso fuerte a este informe del estado de los recursos naturales para precisamente identificar cuáles son las problemáticas en materia de recursos naturales y medio ambiente que tiene la ciudad, y que las contralorías puedan intervenir desde lo que es nuestra competencia e informarle a la administración también para que ejerzan ellos también las actividades o acciones que consideren necesarias para mejorar los problemas detectados. Contralora. Muchas preguntas. Matamos un angelito. Contralora, yo sí quiero preguntarle a propósito de ese medio ambiente, ¿cómo considera usted que estamos en Medellín en cuanto al manejo de esos recursos naturales, teniendo en cuenta además que hemos sufrido, digamos, unas crisis ambientales que nos han obligado a tomar estrategias radicales para combatir este tema? Y no solamente en Medellín, es que a nivel mundial esto es un tema que está, digamos, muy preocupante y nos tiene en alerta. En Medellín tenemos un serio problema con el tema de la contaminación, que lo hemos vivido todos los ciudadanos, lo que obviamente nos afecta la calidad de vida, las posibilidades también de hacer deporte o actividad física de una manera sana también y saludable, nos afecta la salud. Es un tema pues que le hemos tocado mucho, pero de pronto algo que quiero mencionar en particular es el tema del agua potable, porque quienes vivimos en Medellín y que estamos pues como en el día a día de nuestras labores, desconocemos muchas veces que hay gente del municipio de Medellín que no tiene agua potable para el consumo humano, no solamente en algunos de los corregimientos como el corregimiento de Las Palmas, sino también en varios barrios del municipio. Entonces yo creo que, por ejemplo, en ese tema también la Contraloría debe tomar pues como acción para garantizar que los recursos públicos sí puedan ser bien invertidos y que cumplan con la finalidad precisamente de garantizar la calidad de vida de los ciudadanos. En general, ¿cómo se manejan los recursos de la ciudad? ¿Estamos bien? ¿Hay que poner cuidado? ¿Usted con qué se ha encontrado en estos primeros días que ha estado allí al frente de la Contraloría? Pues realmente apenas llevo 2 días, estamos mirando el tema administrativo, pero desde lo que ya se había vislumbrado desde antes, en general el municipio de Medellín ha sido un buen administrador, un buen ordenador del gasto. Sin embargo, pues estamos poniendo pues la lupa en algunos temas como lo que es el tema del corredor verde, porque tiene varias denuncias al respecto. Y estaremos ya mirando también otros temas relacionados con Hidroituango, por ejemplo, que también ha sido un tema de gran impacto dentro de la ciudad y del departamento entero. Entonces queremos pues como empezar por ahí. Ahí en este tema de Hidroituango sabemos que
según el cronograma previsto del proyecto, ya en 2021, o sea, 2021 ya está prácticamente encima, promete ese cronograma que entrará en operación y recordemos que esto tiene un compromiso bastante amplio porque dice que va a suministrar el 17% de la energía a nivel nacional y esto digamos que es un compromiso bastante importante, además teniendo en cuenta todos los problemas jurídicos que hemos conocido desde la contingencia y todo este montón de, digamos, situaciones que se han presentado. Cuéntenos entonces cuáles serán esos puntos álgidos también que tendrá usted, como dice, le pondrá la lupa a Hidroituango. Bueno, el tema de Hidroituango para Medellín es un poco particular porque el año pasado la Contraloría General de la República ejerció el control prevalente sobre los recursos de Hidroituango, entonces en este momento ellos pues están encargados del tema, sin embargo desde la Contraloría de Medellín ahorita que iniciamos vamos a mirar desde el punto de vista jurídico si es viable que nosotros podamos recuperar la competencia para mirar los temas relacionados con este proyecto. ¿Qué temas serían en caso de que logremos recuperar la competencia de la investigación? Sería el tema de las obras pues, de construcción, y hay unos temas también importantes relacionados con una inversión adicional que se hizo al proyecto de Hidroituango precisamente para cubrir todo lo que eran unos costos sociales que estaban relacionados con el proyecto. Contralora, esas investigaciones, ¿cómo se inician? Los ciudadanos se quejan mucho, usted te lo decía, el tema de los corredores verdes, que hay mucha queja y todos los días nos llegan acá las quejas a Cosmovisión de lo que sucedió allí en la Oriental, de que tumbaron las pirámides, pusieron los corredores verdes, luego tumbaron una parte de estos para hacer las estaciones. Los ciudadanos que están inconformes, que crean que hay algo irregular en alguna obra, en algo del presupuesto de la ciudad, ¿dónde pueden acercarse? ¿Cómo pueden denunciar? ¿Cómo es ese proceso para que ustedes inicien allí con una investigación? Si nosotros tenemos la posibilidad de que los funcionarios asistan o se presenten en la Contraloría y entreguen las denuncias, y allá nosotros las recibimos, atendemos y empezamos como los procesos, asignamos a los funcionarios y empezamos todo el proceso de investigación. Ahorita también dentro de las propuestas que se tiene es fortalecer toda la participación ciudadana, entonces vamos a implementar muchos puntos para atención a denuncia porque somos conscientes de que no todos los ciudadanos tienen la facilidad para llegar a las instalaciones de la Contraloría, entonces sí como buscar la manera de que a través de la Contraloría Auxiliar de Participación al ciudadano podamos ir a los 16 comunes de los corregimientos para efectos de atender algunas denuncias que se presenten en la comunidad. ¿Usted llega con un equipo de trabajo? ¿Quiénes lo conforman? ¿O usted llega solita ahí, que le pongan? ¿Cómo es el manejo de su equipo de trabajo? Que usted diga, con ellos cuento y con ellos sé que vamos a tener buen funcionamiento. Sí, pues llegué sola ayer. De todas maneras estamos pues como analizando precisamente el equipo de trabajo. La mayoría de los funcionarios de la Contraloría de Medellín son funcionarios muy buenos y son de carrera, entonces todos permanecerán ahí conmigo. La idea es que podamos hacer un buen equipo, la idea es que podamos realmente pues trabajar como una institución, como una única institución, y yo creo que lo vamos a hacer muy bien. Igual pues habrá que hacer unos ajustes. Ahorita recién llegando, pero pues todavía estamos en ese proceso. Usted habla del tema, control del tema del presupuesto, pero eso abarca muchas cosas. Todo lo que se hace en la ciudad, ¿cómo qué cosas ustedes le ponen ahí la lupa? El control, o sea, la Contraloría, que pronto me preguntabas ahorita y lo pasamos un poquito, la Contraloría en sí se encarga de hacer toda la revisión, no solamente del presupuesto como tal, sino también hacemos vigilancia a la gestión, ¿cierto? Entonces, se mira todo el tema presupuestal, del cómo se ha hecho el manejo presupuestal dentro de la administración pública, pero también se mira cómo se ha hecho la gestión y cómo ha sido el cumplimiento de los contratos. Entonces, ¿cómo se hace? Se auditan los contratos, por ejemplo, un contrato de capacitación, entonces revisamos cuánto fue el valor, que si sea el costo adecuado, que si sea una capacitación adecuada que necesitara la comunidad o un servidor, miramos que si se haya cumplido, que se haya sido eficiente, eficaz y que cumpla con los principios de la administración pública. Igualmente, que también es una de las propuestas que se trae, es importante empezar a mirar no solamente el cumplimiento desde el punto de vista contractual o cumplimiento de normas presupuestales,
sino también empezar a mirar el impacto y el cumplimiento de los principios de la administración pública en general, y para esto considero que podemos hacer un cambio en la mirada o un ajuste en la mirada del control fiscal, mirando el cumplimiento o la eficacia de las políticas públicas. Cuando ustedes realizan investigaciones y si encuentran alguna anomalía, ¿esos procesos son jurídicos o son solamente disciplinarios, fiscales? ¿Cuál es el proceso que ustedes llevan a cabo? Claro, nosotros llegamos al sujeto de control, a la institución, hacemos la auditoría o atendemos la denuncia, porque están esos dos modelos para entrar a la institución. Cuando hacemos la revisión, si encontramos alguna observación, entonces las observaciones pueden ser de 4 tipos, que pueden ser administrativas, cuando uno detecta pues que hay una falencia administrativa, pero que no trae unas consecuencias graves y que simplemente es un tema como de atención y de mejoramiento de la institución. Puede ser un tema disciplinario, cuando vemos que hay un incumplimiento grave de las normas o una omisión en funciones. Entonces, como es disciplinario, lo único que hacemos nosotros es hacer un traslado a la Procuraduría o a las personerías según sea el caso. Podemos encontrar un hallazgo penal, que es cuando dentro de la actuación que se evidencia vemos que hay un delito, ¿cierto? Una celebración indebida de contratos, una celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos. En esos casos lo que hacemos es que mandamos copias a la Fiscalía, porque hasta ahí llega nuestra competencia, o podemos encontrar hallazgos fiscales. ¿Cuándo se dan los hallazgos fiscales? Cuando encontramos que las acciones del ordenador del gasto hay unos recursos que probablemente se perdieron, ¿cierto? Porque hubo un mal manejo, porque la inversión no fue adecuada, porque compraron un producto muy costoso, o que no estaban los estudios previos y los estudios de mercado y lo que adquirieron no servía para el objetivo para el cual fue contratado. Entonces, ahí, en ese caso, cuando se trata de un hallazgo fiscal, entonces la Contraloría sí se queda con ese hallazgo e iniciamos un proceso de responsabilidad fiscal, donde ya hacemos todas las investigaciones, solicitamos las pruebas, llamamos a los investigados y les hacemos pues su versión libre y todo el procedimiento como tal, hasta llegar a un fallo con o sin responsabilidad fiscal. Contralora, no sé si es mi percepción y quizás sea errada, de que la labor de las Contralorías casi que es como la de una entidad que es como un objeto de decoración, porque se habla mucho en el país de corrupción a todo nivel, en la gobernación, en las alcaldías y demás, pero aunque se habla mucho de esa corrupción, uno no escucha esas denuncias de las Contralorías o esas investigaciones de las Contralorías poniendo el dedo en la llaga en la supuesta o efectivamente tanta corrupción que se ve al interior de administraciones locales y regionales. ¿Es una percepción errónea la mía? Yo creo que el trabajo de las Contralorías... ¿O es que le están dejando toda la labor a la Fiscalía y ya la Fiscalía es la que sale con las denuncias como tal? Es importante señalar ahí pues, que la Fiscalía es la competente para mirar todo el tema de delitos como tal, ¿cierto? Las Contralorías, si bien conocen casos de corrupción, pues también hay otros casos que no son expresamente temas de corrupción relacionados con delitos, sino que son temas de manejos inadecuados de los recursos, pero desde el punto de vista técnico normativo, por falta de aplicación de una norma o porque hubo un mal procedimiento administrativo que generó una pérdida de recursos. Yo considero que las Contralorías en general dan unos buenos resultados, se generan muchísimos hallazgos, hacen investigaciones y se recuperan recursos. Lo que pasa es que de pronto la crítica más que todo tendría que ser es en razón de la forma en que se hace el control, que desde 1991 viene siendo un control posterior y selectivo, porque antes del 91 era un control previo. Entonces el control previo permitía que de alguna manera se hiciera un control antes de que se efectuara el daño o que se diera pues la pérdida del recurso. Mientras que después del 91 el legislador con la finalidad, el constituyente con la finalidad de que las administraciones pudieran administrar de una manera más independiente y que se eliminaran tantos procedimientos, porque las Contralorías tenían que hacer o tenían que aprobar cualquier gasto, entonces era demasiado largo el trámite contractual para una administración, lo que se les llevaba muchísimo tiempo. Entonces, después del 91 se dice que el control es un control posterior y selectivo. Cuando el control es posterior, lo que sucede es que cuando las Contralorías llegan, en muchísimas ocasiones ya es muy tarde. Entonces los recursos efectivamente se pierden, como el tema, por ejemplo, de unos recursos naturales, una tala de árboles que también hacen parte de los recursos del Estado,
Cuando la Contraloría llega, pues ya no hay nada que hacer, entonces el ciudadano dice, ya para qué llegaron, sí, están investigando muy bonitos, pero realmente no pudieron como detener el daño se dio, y a veces cuando los daños son tan elevados, que son de miles de millones de pesos, pues el investigado normalmente no tiene con qué pagar todo ese monto, ¿cierto? Pero precisamente la reforma que hace el acto legislativo 04 del año pasado busca darle un giro a lo que es el control fiscal y empieza a hablar también de la figura de un control preventivo y concomitante para entregarle a las contralorías esa posibilidad de que ya no sea un control solamente posterior, sino que de manera excepcional sea también un control preventivo. Yo creo que con eso el control fiscal puede ir avanzando. Lo que necesitamos es que esas competencias que le dieron a la Contraloría General de la República también sean extendidas para las Contralorías territoriales, porque actualmente no las tenemos. Desde el acto legislativo no se dio esa posibilidad y sería para nosotros como Contralorías territoriales muy importante poder intervenir a tiempo en el momento en que se están empezando pues, a dar los manejos de los recursos públicos. Gisela tenía una última pregunta. No, sí, yo quería volver a ese punto de devolverle la confianza a la democracia, pues la confianza de los ciudadanos a la democracia. Y digamos que los que nos preocupamos, todos, yo considero que todos deberíamos preocuparnos por los recursos públicos. Vemos en entidades como la Contraloría, digamos, un respaldo para que vigile por nosotros lo que es de nosotros, que son los recursos públicos. ¿Qué hacer también respecto a esto, devolverle esa confianza a la democracia a los ciudadanos, puntualmente a los habitantes de Medellín? Yo creo que esa confianza se empieza también a devolver en la medida en que los ciudadanos puedan participar de manera activa en el ejercicio del control. Yo creo que el control social y el control fiscal siempre tienen que ir de la mano, porque el control fiscal, de todas maneras, aunque los funcionarios trabajemos mucho y hagamos pues las visitas correspondientes, no siempre logramos detectar el problema que sí logra detectar el ciudadano de a pie que vive la necesidad, ¿cierto? Como las contralorías pueden, por ejemplo, darse cuenta de que hay unas falencias en la entrega del complemento escolar si nosotros no estamos de manera permanente en las escuelas mirando, garantizando que los productos se entreguen efectivamente a los niños, que sean los productos que realmente fueron contratados o que cumplan con los requisitos nutricionales que se exigen en el contrato. Es muy difícil, pero si los padres de familia, si los niños y los jóvenes también pueden hacer una participación activa desde su derecho, que es el control social también, entonces en la manera en que nos articulemos podemos dar unos mejores resultados, actuar a tiempo, la ciudadanía va a empezar a ver también esos resultados y creo que se puede ir recuperando también la confianza institucional. Bueno, Contralora, pues le agradecemos su presencia acá en Nos Cogió la Noche. Esperamos que nos siga acompañando acá con bastante frecuencia, que estemos hablando de todo este tema, de todo el control que se le viene haciendo a nuestros recursos en la ciudad de Medellín. Y por acá, bienvenida. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, vamos a un corte y cuando regresemos tenemos más información. José tiene noticias que contarnos y el resto de la mesa también tiene más información. Ya volvemos. Bueno, José, usted siempre le queda faltando tiempo porque nos pasa las noticias polémicas y buenas para el final, pero esta vez no va a ser así. Porque cuéntenos qué está proponiendo ANIF, que es algo bastante polémico. Sí, Nacho, y que Nacho sí duda. Por lo canoso, aunque se parece un poquito, Véale, cuento que ANIF, con el objetivo de tratar de dinamizar el tema del desempleo en el país, que es bastante alto, y reducirlo, está proponiendo eliminar el pago de los intereses a las cesantías a los empleados. Hay que recordar que los empleadores deben cotizarle a los empleados, se lo hago gráfico con un ejemplo. Si usted como empleado durante todo el año se ganó 1 millón de pesos, antes del 14 de febrero del año siguiente, el empleador debe consignar el equivalente a un mes de salario o del promedio de este salario en un fondo de pensiones y cesantías. Igual el empleado se hace acreedor a unos intereses de las cesantías. Esos intereses de las cesantías son el 12% de lo que se va a consignar en el fondo de pensiones. Para el ejemplo, el empleado de todo el año de 1 millón de pesos, al que le consignan 1 millón de pesos antes del 14 de febrero,
le deben dar el 12%, o sea, 120.000 pesos. Eso generalmente los empleadores lo entregan en la quincena del 31 de enero. O sea, todos los empleados debemos obtener en la quincena del 31 de enero el equivalente a los intereses de las cesantías. Y esto es lo que está proponiendo ANIF, que se debe recortar con el objetivo de tratar de dinamizar la generación de empleo en el país. Obviamente, propuesta que a mí me parece bastante impopular, creo que no ayudará nada en la generación de empleo y que se suma a otra que ya había hecho ANIF, que tiene que ver con las cajas el aporte del 4% que entregan los empleadores para las cajas de compensación José, familiar. ¿pero qué dicen ellos que en el caso dinamizaría? puntual de Antioquia, recordemos, son por ejemplo Confama y Confenalco. Tampoco estoy de acuerdo con ese planteamiento de reducir ese 4%, porque he sabido que la gente aprovecha mucho. Hay personas que no tienen otra opción más que salir a disfrutar de estas cajas de compensación familiar, que no solo te dan recreación, sino que te forman en muchos casos. A eso suma también otra propuesta de ANIF, que era para los jóvenes pagarles el 75% de un salario a los jóvenes menores de 25 años. Es que ANIF ha salido con 3 propuestas, ahora que la suma con estas 2, y muy impopulares, con el fin de dinamizar la economía y dinamizar sobre todo el empleo en Colombia, pero le golpea el bolsillo de muchos trabajadores. Es correcto. Y creo yo que en realidad el eliminar estos intereses de las cesantías que generalmente los reciben los empleados en el mes de enero, que vienen de vacaciones, que vienen con el bolsillo bien aporreado, que vienen de comprar útiles escolares y demás, o de matricular hijos en escuelas, colegios, universidades, les cae muy bien este dinerito extra. Me parece que sí, esa propuesta pocón, y perjudica bastante. Y no genera empleo. ¿Qué pasa? José, cuénteme usted. Por acá tengo Juegos Preolímpicos. Preolímpicos, bueno, los Juegos Olímpicos son el preolímpico de fútbol para Tokio 2020. Colombia se logró levantar, mi querido Uber y muchachos, porque se jugó muy mal ante Argentina. El equipo de Arturo Reyes tuvo una muy mala presentación, se perdió 2-1. Ahora, sabiendo que era el partido más difícil, porque si tenemos un rival directo, es justamente el equipo de Argentina para ir a la cita olímpica de Tokio 2020. El segundo partido fue contra la selección de Ecuador, un equipo que tenía muchos matices de favoritismo por lo que había hecho en la versión anterior del Sub-20, en el Preolímpico, en el Sudamericano Sub-20, con un muy buen rendimiento, con clasificación al Mundial. Se logró superar con categoría. Benedetti logró jugar un partido maravilloso, lo mismo Carrascal. El Chino Sandoval también fue parte de este compromiso que resalta la mejor versión del equipo de Arturo Reyes, que antes del Preolímpico, habiendo enfrentado a Bolivia y después arrancando el Preolímpico, habiendo perdido ante la selección de Argentina, tenía toda la fatalidad de la prensa encima con relación a que ni siquiera se lograría llegar a la segunda fase de este Preolímpico. Recordemos que Colombia actualmente en el grupo es tercero, sumó sus 3 primeros puntos, de momento debe aguardar por Argentina, que descansó esta fecha, y Chile es el equipo que está subido en la parte de arriba. Se enfrentará al equipo de Venezuela el día lunes, se deben sumar esos 3 puntos, serían vitales, y cerraríamos la cartilla con el equipo chileno para avanzar a jugar en la ciudad de Bucaramanga la fase final del Preolímpico. José, qué pena me meto. ¿Quién es este muchacho Carrascal? Que todo el mundo está hablando de él después del partido de ayer. Yo lo conocí. No, ¿usted lo conoció? Claro, en Millonarios. Él salió de Millonarios, inferiores de Millonarios. Lo puso Lunario en el 2014, si no estoy mal. No lo aprovechamos acá en Bogotá, digo, del equipo. No lo aprovechamos. Usted es hincha Millonario, sí, no lo aprovechamos como lo vimos aprovechar. Y mire, en River lo pudieron, después de pasar por España. Por España, estuvo en el fútbol europeo. Obviamente cuando se van muy jóvenes, José, para el fútbol europeo, teniendo una proyección, porque Millonarios no le fue bien. Más allá de que se aproveche o no se aproveche, digamos que los pocos minutos que pudo sumar no llenaron las expectativas del técnico de turno. Los empresarios siempre están por ahí pensando, bueno, el chico tiene buenos videos, lo podemos vender, lo llevamos al fútbol del extranjero en Europa. Tampoco rindió porque se necesita otro tipo de formación. No podemos seguir pensando que chicos de 16 y 17 años se van para Europa a hacer un Radamel Falcao, a hacer un James Rodríguez, porque no siempre la vamos a romper de la misma manera. Se rescató, regresó al fútbol sudamericano. El River Plate ha sido del agrado total del muñeco Gallardo, ha tenido la oportunidad de sumar minutos en la Supercopa de Argentina, ha tenido la oportunidad de sumar minutos en la Superliga, y poco a poco se va ganando un puesto en los intereses de uno de los equipos más grandes del fútbol sudamericano. En la selección Colombia, pues ha sido un jugador indispensable para el proyecto de Arturo Reyes. Es de esas piezas elementales que lo pueden llegar a proyectar el equipo en la cita olímpica, y el partidazo que jugó sinceramente ante el equipo ecuatoriano
por encima de que sea un enganche, por encima de que tenga una proyección en ofensiva, por encima de que sea un jugador con anotación, con gol, es un jugador que siempre te puede cambiar el perfil del partido. Incluso en el primer partido ante Argentina, claro, la sacó también del estadio con el tanto que marcó. Es el jugador diferente de esta selección y es de una u otra manera también ese líder que le puede ayudar a Arturo Reyes dentro del terreno de juego a sacar al equipo de los momentos difíciles adelante. ¿Sabe que he visto ahí mucha percepción en esta selección? Y es que hay recambio para la selección de mayores. Está Benedetti, está Carrascal, está el que juega por la izquierda, que juega en el Junior, si no estoy mal, está también el Chino. Está el Chino Sandoval, ese tren. Hay esa proyección y hay esa confianza también por parte de los aficionados de la Selección Colombia de mayores, que hay ese recambio, el recambio que de pronto no lo está pidiendo James, pero si de pronto lo puede acompañar, de pronto hay esperanza, hay futuro para la Selección Colombia. ¿Este evento cuántos cupos entrega a los Juegos Olímpicos? Nosotros vamos, de parte de Sudamérica, van 2 equipos a las justas olímpicas. ¿Y de este grupo clasifican dos? Que ese es el grupo, el grupo donde está Colombia se está jugando en Pereira, el otro se está jugando en Armenia. Pasan a la ciudad de Bucaramanga los 2 del grupo A, los 2 del grupo B, y de ahí se definen los 2 clasificados a las justas olímpicas de Tokio 2020. Uno suele decir siempre, Brasil tiene el tiquete fijo y Argentina tiene el tiquete fijo. Nosotros hablaríamos de una Argentina como rival directo, pero las últimas generaciones en Brasil a nivel futbolístico, a nivel formacional, no han sido las mejores. Incluso en el último sudamericano no tuvo buen prospecto tampoco. Y se espera por lo menos tener esa ventaja ante el fútbol brasilero, por si no es Argentina, no es Brasil, bueno, que aparezca Colombia apoyado con la localía, apoyado, como dice Miguel Ángel, de una muy buena generación, que esperamos que logre concretar el técnico Arturo Reyes y tener lo que todos queremos, que es el cupo a las justas de Tokio. Bueno, ahí está toda la información deportiva con los Joses y Miguel Ángel. Yo les tengo información Gisela, vial. Un cierre. Para que se preparen el próximo domingo 26 de enero, van a continuar con esas obras de la distribuidora Sur y por eso van a cerrar el puente Simón Bolívar, más conocido como Pan de Queso, durante todo el día, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Entonces, si, digamos, quieren transitar por el sector... El que está a la altura de Viva, Peldar, al lado de Envigado, y al otro lado está el barrio Simón Bolívar y Postobón, Coltejer. Coltejer. Donde entrenaba Nacional. Donde entrenaba Nacional, sí, cerca del predio también de la sede administrativa de Atlético Nacional. Entonces, ¿quiénes? Distribuidora. Sí, y les cuento que estas administraciones locales se pusieron este proyecto como un proyecto bandera y quieren que antes de los 100 días de gobierno entreguen el segundo tramo, o sea, quieren, digamos, marcar un hito en esta distribuidora Sur que, recordemos, va a descongestionar en gran parte este sector de Envigado y del Sur y de todos esos camiones que vienen desde el suroeste antioqueño. Entonces, también para que tengan en cuenta, si quieren transitar por el sector el domingo, este domingo 26 de enero, pues tengan en cuenta también esas vías alternas para que no se encuentren en un embotellamiento vial. Y puntualmente esas vías alternas se dice o para el puente de Mallorca o para el de la Guacatala. Entonces, la salida, pueden buscar la salida por la calle 63 hacia la autopista Sur, luego toman el puente de Mallorca ubicado en la calle 50 y luego toman la avenida Las Vegas en sentido sur-norte. La vía distribuidora, lo decíamos, ahorita está quedando muy bonita, pero sí cuando uno va entrando, definitivamente que viene de Caldas, toda esa zona, hay un desnivel bastante grande de esta vía o de la autopista, iniciando ya a la altura de la estación del metro de Caldas justamente. Es bastante peligroso y las autoridades deberían de ponerle bastante cuidado a esto. No sé por qué no lo han arreglado o si es que eso hace parte del gobierno nacional, que es entrando acá a la ciudad de Medellín, pero el desnivel es bastante grande y nos han puesto ya varias quejas de los accidentes que se han presentado justamente por ese desnivel. Andrea, ¿usted qué tiene para contar? Duerbe, yo le tengo un datico de pronto que se nos había escapado, un datico de índole nacional, que no lo habíamos mencionado en la mesa que se dio el día de ayer con la Cancillería, y le tengo un chismecito político. Usted me dirá cuál quiere que le cuente primero. ¿Chisme político local o nacional? Le tengo chisme político nacional. Bueno, empecemos con el chisme político. Yo no sé si ustedes se recuerdan que a finales del año pasado, en diciembre del 2019, se empezó a hablar muchísimo de la posible salida de Nancy Patricia Gutiérrez del Ministerio del Interior. Resulta que ya se empieza a hablar de quién sería quien va a tomar ese ministerio, quién va a mover esa cartera. Y se dice que sería otra mujer y que actualmente es ministra.
Resulta que Alicia Arango, la actual ministra de Trabajo, sería quien ocuparía el puesto de ministra del Interior. Es más, los rumores llegan a decir que el mismo presidente Iván Duque, antes de salir a su viaje, ya le habría hecho la propuesta formal y que ella ya la habría aceptado. Así que empieza a sonar bastante fuerte Alicia Arango para ocupar el Ministerio del Interior. Hay que buscar, hay que empezar a mirar quién ocuparía entonces el puesto del Ministerio del Trabajo y qué va a pasar, si acepta o no. Ese es el chismecito político que le tengo. ¿Y el chisme no dice para dónde iría la actual ministra del Interior? No, señor. Es más, ¿No ni será siquiera... que le ofrecen por ahí alguna embajada o cargo parecido? Yo no creería. Yo no creería porque ya no está saliendo bien salida al fin y al cabo. Y desde que se viene rumorando, pero desde que empezaron los rumores, sí. Muchos salen mal salidos y terminan muy bien. Muy bien ubicados. Ganan en paracaídas y todo, pero bueno. Yo no esperaría, sobre todo porque no le conviene. Daticos importantes, Alicia Arango, para quienes de pronto no les suena mucho, ha sido muy del gobierno de Duque, recordemos, ella de hecho fue la jefe de debates cuando él todavía era senador y estaba en la contienda electoral por la presidencia, y estuvo casi 8 años como secretaria privada de presidencia cuando el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Entonces se espera de ella que logre lo que no se ha podido, y es crear una coalición un poco más fuerte, por lo menos al interior del Congreso. Esperemos que y algo que hay que ahí reconocer de la señora Alicia Arango, Duber y compañeros, que a los trabajadores, por lo menos en el tema del salario mínimo, nos ha ido bien. Sí, señor. Con la señora Alicia Arango, porque ya van 2 negociaciones. Es buena negociadora. Y pues yo no sé qué tan buena sea, pero nos ha ido bien con el incremento del salario mínimo al menos. Bueno, por lo menos con el mínimo ha hecho lo mínimo. Con el mínimo ha hecho lo mínimo por hacer. No, y la que venga sí tiene retos importantes, pues más en este momento coyuntural donde están tantas manifestaciones reclamando, entre otras cosas, temas salariales y demás. Y por otro lado, también contarles sobre un desplazamiento que defensores de los derechos humanos han denunciado. Esto se está presentando en el municipio de Tarazá. Recordemos que esta zona del departamento ha vivido una situación de orden público bastante compleja desde el año 2018, donde dejó cerca de 4.500 personas desplazadas. En 2019 fueron cerca de 3.000 personas y este año pues comienzan los desplazamientos. Dice Yesid Zapata, defensor de los derechos humanos, que ayer en horas de la noche cerca de 67 personas fueron desplazadas de su vivienda por grupos paramilitares. Esto fue lo que dijo el defensor de los derechos humanos. El día de ayer nos informa la comunidad que llegó un grupo paramilitar, todavía no hemos definido, no se ha logrado identificar cuál de los dos, al sector conocido como La Pipiola en el municipio de Tarazá. ¿Sí? Ordenan a la comunidad que desalojen el territorio y por esto por lo menos 60 o 70 personas se ven en la obligación de desplazarse o declararse en condición de desplazamiento forzado y llegar al municipio de Tarazá. La administración departamental ya se encuentra pues entregándoles algunos recursos, algunas ayudas a estas personas desplazadas, pero como lo dice Yesid Zapata, pues es momento de intervenir de manera profunda porque es una problemática que viene desde el año 2018 allí en la zona del Bajo Cauca. El presidente de la República, Iván Duque, estuvo hace 2 días allí en esta zona en un consejo de seguridad que adelantó con el gobernador de Antioquia, el señor Aníbal Gaviria. Evaluaron la situación y anunciaron medidas. Y pues le cuento, Duber, a propósito, mañana en la Asamblea también citaron control político respecto al problema que se viene registrando de orden público en el Bajo Cauca. Pues allí estaremos y les estaremos contando también las conclusiones de este debate. Muy bien, estamos pendientes de cómo se desarrolla este debate allí en la Asamblea Departamental. Miguel Ángel, su noticia de cierre. La de cierre, pues la captura de un homicida, esto en el municipio de Caucasia, donde se realizó mediante orden judicial la captura de alias Yorbey. Esta persona es acusada de ser el autor material, presunto autor material del homicidio con arma de fuego de un joven que vendía aguacates en esta zona urbana del municipio de Caucasia. Aquí estamos viendo las imágenes de la captura de alias Yorbey, quien será puesto a disposición de las autoridades judiciales con el fin de confirmar el tiempo que pasará en la cárcel de ser declarado culpable. Entonces la zona del Bajo Cauca todavía sigue siendo, sigue recibiendo acciones violentas, a pesar de que el presidente Duque estuvo ahí. Esperemos que las acciones que hayan implementado a partir de esta visita presidencial se pueda mejorar el orden público de esta zona de Antioquia.
José. Mi querido Noticia de Duber, cierre. volvió James Rodríguez. Sí, Después señor. de casi sí, 2 el partido meses, de fue Copa titular del Rey. 80 minutos en el partido de Copa del Rey. 3-1 ganó Real Madrid. Jugó 80 minutos, fue uno de los jugadores destacados del compromiso ante el Unionista de Salamanca, equipo de tercera división del fútbol español, pero regresó el colombiano, empezándose a perfilar de cara a lo que serán las eliminatorias y el gran reto de la Copa América que se va a llevar a cabo en nuestra casa compartida con Argentina. Oiga, José, le pregunto, ¿al fin Alexis Enríquez qué? Ya se despidió. Del fútbol. Del fútbol. Ya se confirmó No la encontró noticia. equipo. Más allá, tenía una oferta muy interesante para la Alianza Lima, que es donde está trabajando Víctor Marulanda, pero fue consciente de que, bueno, ya la veteranía, las experiencias, no está en el plan de desacomodarse en donde está en estos momentos, de salir de Medellín, de salir de la zona de confort donde tiene a su niño estudiando, donde tiene a su señora esposa. No está en ese plan. En estos momentos Alexis Enríquez va a optar por continuar sus estudios académicos para prepararse como director técnico y seguramente en Atlético Nacional tendrá las puertas abiertas con el técnico Juan Carlos Osorio. Andrea, su información de cierre. Vea, les iba a contar que se nos había pasado. Resulta que la Cancillería de Colombia empezó a anunciar que va a hacer un trabajo mancomunado con las diferentes embajadas para volver a incluir en las listas de la Unión Europea y de los Estados Unidos de América a las disidencias de las FARC como grupos terroristas. Esto buscando cerrarles un poco el movimiento y empezar una batalla contra ellos. Recordar que la designación de un grupo como terrorista hace que cualquier persona o gobierno que les preste un apoyo sean considerados o perseguidos por los diferentes estados. Una noticia que se empieza a mover bastante en el mundo nacional. Muy bien, José Fernando Gil, Ya su Nacho, información. que Nacho otra vez. Se la perdonamos porque entró hoy de vacaciones. Perdonado por hoy de vacaciones. Eso es síntoma que extraña a Nacho. Eso es un síntoma, mi José, No, que las se vacaciones no fueron extraña. largas. No, No O fueron sea, que largas para extraña a ellos. Nacho, extraña a Nacho. Sí, sí. Sobre todo esos ojos azules como lo dice Jorge. ¿Sabe? Ahorita hablábamos de ANIF y la propuesta polémica que tiene. Pues FEDesarrollo, otra de las instituciones económicas a nivel país, mostró también el resultado de una encuesta de confianza de comerciantes y empresarios en el país. Esta aumentó en 2019. Es bastante interesante porque es un año que es bien sabido que fue un año de bastantes protestas y según FEDesarrollo fue un año en el que aumentó la confianza de empresarios y comerciantes. Es más, el 73% de los encuestados afirma que sostendrá su planta de empleados estable este año. Muy bien, con esta información vamos a una pausa, pero ya regresamos con más información con Nos Cogió la Noche Noticias. Hola y muy buenas noches, bienvenidos a Nos Cogió la Noche Noticias. Vamos a comenzar esta ronda informativa con algo que parece de película. Un policía se salvó de una puñalada gracias a una libreta. Esto ocurrió en las manifestaciones del día de ayer. Esta libreta que portaba uno de los uniformados que la tarde de ayer custodiaba la movilización que se presentó en el barrio El Poblado de Medellín lo salvó de la muerte tras recibir una puñalada que lanzó uno de los manifestantes. Una afectación que estaba sufriendo el Hotel Dan Carton, es agredido por parte de los manifestantes, le lanzan una arma cortopunzante, este policía desafortunadamente es herido por parte de la persona que le lanza el elemento y lo alcanzan a afectar en su integridad. Afortunadamente una misma libreta de apuntes que tiene en su uniforme le evita que sea mal lesionado. Pese a que la herida fue leve, este uniformado debió recibir atención médica. Es de recordar que durante estas movilizaciones 4 personas fueron detenidas. Las personas ayer fueron mismo dejadas a disposición y pues ya incluso el primer mandatario se pronunció al respecto de que sí hay unas personas que se están infiltrando dentro de las protestas para realizar actos vandálicos y querer afectar precisamente algunas infraestructuras o algunos edificios, tanto privados como gubernamentales, con el fin de mostrar su descontento. Es de recordar que tras las manifestaciones de ayer, una moto de la policía fue incinerada por parte de algunos encapuchados y varias fachadas de la avenida de Las Vegas sufrieron varios daños.
Y es que en las manifestaciones pasó de todo, no solo este policía, sino también los vidrios, las paredes fueron víctimas de los manifestantes. Y ojo a esto, lamentamos informar que nuestros colegas periodistas también se vieron agredidos el día de ayer en el paro. 3 periodistas fueron amenazados y agredidos en las marchas que se realizaron en el día de ayer, en donde los comunicadores fueron insultados y tachados de ser infiltrados por parte de la policía. Fue muy incómodo todo el transcurso de la marcha, desde que la persona se nos acerca a decirnos es que no confiamos en ustedes, no sabemos quiénes son, porque empezaron a señalarnos de que éramos infiltrados y empezaron a tratarnos como si fuéramos infiltrados, empezaron a gritarnos cosas, a decirnos que no saliéramos, y ya cuando nos encontramos con el señor Fernando Quijano, lo que le dijeron, no, es que se tienen que salir. O sea, eso no debería pasarle a la prensa, como así que se tienen que salir, como si ellos fueran la autoridad y los dueños de la manifestación. Nosotros estábamos haciendo nuestro trabajo, no los estábamos agrediendo, y ellos tomaron la decisión de que hasta ahí llegaba el recorrido para los periodistas. Isabel Escobar, periodista de la W, se mostró muy preocupada por esta situación, ya que afirma que no hubo un acompañamiento por parte de las autoridades competentes, garantes de la defensa de los derechos humanos. Pues eso fue una situación que nos preocupó a nosotros bastante, porque esperábamos encontrar apoyo en alguna persona, en una autoridad que estuviese acompañando la marcha, y no la encontrábamos porque, no, le reitero, no estaba personería, no vimos a la defensoría, no estaban los funcionarios de la Subsecretaría de Derechos Humanos, que son los encargados de velar porque se cumpla con los derechos de quienes están en las marchas. La policía estaba a varios metros de la manifestación, que fue la directriz que dio el alcalde, nosotros entendemos eso, pero sí fue muy complejo no tener en quién apoyarnos, porque pues nosotros somos periodistas, podemos denunciar esta situación, pero entonces, ¿a quién que no tiene esta posibilidad le ha pasado eso y no ha tenido a quién acudir? Los comunicadores colocaron la denuncia ante las autoridades y ante la FLIP, donde ya iniciaron las investigaciones correspondientes para identificar al agresor. Y por supuesto, ante todos estos hechos vandálicos, los concejales de la ciudad salieron a manifestar su rechazo ante todo lo sucedido. El descontento con los desmanes que se registraron en las marchas el pasado 21 de enero en Medellín es generalizado en el Consejo Municipal. Los corporados rechazaron a los infiltrados que durante las manifestaciones provocaron daños al bien público y desdibujaron el buen comportamiento que fue protagonista en comienzo de las mismas. Yo respeto las marchas, yo soy un demócrata y creo que no todo el mundo tiene que estar de acuerdo con el gobierno y puede salir a marchar y a mostrar su indignación o su inconformidad. Pero también he sido siempre tajante y riguroso en decir que las marchas no se pueden confundir con vandalismo, que quienes aprovechan estos espacios para salir y destrozar los bienes públicos y los bienes privados, tiene que caerles todo el peso de la ley. Y hoy no vamos a hablar de los motivos legítimos de las causas, porque toda la atención se va a desviar hacia que pintaron un muro o que le pegaron a algunos ciudadanos. Tenemos que rechazar la violencia de ambos lados, no podemos permitir ese extremismo y tenemos que, como ciudadanos, defender nuestro derecho a la legítima protesta, rechazando y señalando a los violentos. Yo defiendo las marchas con argumentos, las marchas lógicas, pero sin encapuchados. Es que la ley y el orden se deben mantener. Es como también, ahora hablo con algunos de mis colegas del consejo y me dice, hombre, que una compañera la porrió el ESMAD y que no estaba encapuchada, pues también es violencia, ninguna forma de violencia es válida. Entre los hechos que marcaron la jornada de protestas fue el vandalismo a la sede principal de Bancolombia y al Hotel Dan Carton, lugar donde el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, llegó para atender el altercado. Y hoy en redes sociales, puntualmente en Twitter, fue tendencia nacional el hashtag revocatoria a Daniel Quintero. Ante esto, el concejal Alfredo Ramos salió a desmentir que fuera él quien estuviera liderando esta campaña. El concejal Alfredo Ramos habló sobre el anuncio del alcalde Daniel Quintero de una supuesta campaña que pretende torpedear los gobiernos locales que acaban de ser elegidos. Empiezan a pedir una revocatoria que yo personalmente no estoy de acuerdo, hay que dejar al alcalde gobernar, pero si se está pidiendo que el alcalde nos haga con una defensa de unos audios eventuales como si fueran unos enemigos imaginarios, yo creo que hay que ponerle seriedad a la política, no esas reacciones que a mi punto de ver son bastante infantiles. También niega haber liderado dicha campaña, rechaza la acusación del mandatario y manifiesta no estar de acuerdo con la defensa de Quintero sin argumentos y con escasez jurídica. Yo no reprocho el hecho de que se defienda
jurídica, que se defienda argumentativamente, pero no diga que tiene unos audios y que los va a sacar dejando el manto de duda a muchos, porque me incluye, ese sí es el problema, que nos deja el manto de duda sobre muchas personas. Si tiene audios, que los saque, esto no puede ser simplemente especulaciones, a ver cómo se defiende. Además de los supuestos audios, el alcalde Daniel Quintero confirmó a través de su cuenta de Twitter lo que sería una conspiración a su juicio. Es momento de irnos a una pequeña pausa de comerciales. Cuando regresemos, mucha más información aquí en Nos Cogió la Noche Noticias. Gracias por seguir conectados con nosotros en Nos Cogió la Noche Noticias. Nos vamos para Robledo. Y es que fue encontrada sin vida una persona de la comunidad LGBTI. Aparentemente todo se debe a problemas sentimentales. Las autoridades de Medellín investigan la muerte de un integrante de la comunidad LGBTI ocurrido en la madrugada de hoy en el sector de Robledo, noroccidente de Medellín. Según las primeras investigaciones, el cadáver de esta persona, que tendría entre 25 y 30 años de edad, fue hallado con varias lesiones de arma blanca. Sí, pues sí, inicialmente lo que tenemos es que un miembro de la comunidad LGTBI es asesinado con arma blanca. Esta persona es de nacionalidad venezolana, tenía residencia en el centro de la ciudad, o pudimos ubicar a su progenitora, que vive en el municipio de Itagüí, y manifiesta que desconoce, que no tenía ninguna clase de amenazas. Una de las hipótesis que investiga la fuerza pública es que esta muerte estaría relacionada con un problema sentimental. Ya en un tema de investigación parecería que son temas personales, alguna amenaza que ha sufrido, pero en tema personal, y por ahí tenemos algunos indicios importantes para el esclarecimiento. En el momento pues no hubo flagrancia, ya que cuando reportan el 123 encuentran en vía pública a esta persona que había sufrido una afectación con arma blanca. La víctima le manifestó al administrador del hotel donde residía que iba a cumplir una cita en el noroccidente de la ciudad, y una hora más tarde resultó muerto. Este es el primer homicidio de un extranjero y de un ciudadano venezolano que se presenta este 2020 en la ciudad de Medellín. El día de hoy las autoridades confirmaron la captura de quien sería el responsable de asesinar a un vendedor de aguacates. La Policía Nacional realizó la captura mediante orden judicial de alias Jorbeis, sindicado de ser autor material del homicidio con arma de fuego de un joven que se encontraba vendiendo aguacates en zona urbana del municipio de Caucasia. Actualmente se adelantan las investigaciones pertinentes para determinar si este sujeto pertenecería a algún grupo armado ilegal que hace injerencia en esta jurisdicción del Bajo Cauca antioqueño. Alias Jorbeis fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, quien deberá responder por los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego. Y esto no tiene presentación. Después de 2 días de la visita del presidente a la zona, en el Bajo Cauca se reporta el desplazamiento de aproximadamente 60 personas. Hágame el favor. Según Yesid Zapata, defensor de los derechos humanos en Antioquia, la tarde de ayer más de 60 personas fueron desplazadas de la vereda La Pipiola del municipio de Tarazá, al parecer por un grupo paramilitar. El día de ayer nos informa la comunidad que llegó un grupo paramilitar, todavía no hemos definido, no se ha logrado identificar cuál de los dos, al sector conocido como La Pipiola en el municipio de Tarazá. Sí. Ordenan a la comunidad que desalojen el territorio, y por esto por lo menos 60 o 70 personas se ven en la obligación de desplazarse o declararse en condición de desplazamiento forzado y llegar al municipio de Tarazá. Pese a que las autoridades se encuentran brindando atención a los desplazados que se encuentran en el coliseo del casco urbano, el defensor aseguró que no se está trabajando en materia de prevención. Lo que nos preocupa es que pese a que es una de las zonas más militarizadas del departamento, pese a que se han hecho las suficientes advertencias frente a eso, no se trabaja en materia de prevención y se permite la permanencia de estas estructuras en el territorio. Durante el año 2018, cerca de 4.500 personas fueron desplazadas de esta zona, mientras que en 2019 la cifra fue de 3.000 desplazados. Y por el traslado de cables en la vía distribuidora van a haber cierres este domingo en el conocido Puente del Pan de Queso. Atención para que tome nota de los horarios. Domingo 26 de enero, el puente Simón Bolívar, más conocido como Puente Pan de Queso, estará cerrado entre las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde por obras de la distribuidora sur. Que está
en el camino, en el tramo de vía de la distribuidora hacia el río, entonces tenemos que desplazarla unos 8 o 10 metros hacia el separador central entre la vía regional y la vía distribuidora. Esto entonces nos obliga a tocar, a intervenir un circuito muy importante de conexión eléctrica, que es una línea, la línea Guatapé-Envigado. Para quienes se dirijan de Itagüí hacia Envigado, se recomienda tomar el enlace de salida de la calle 63 hacia la autopista sur para tomar el puente de Mallorca, ubicado en la calle 50, y así tomar la avenida Las Vegas en sentido sur-norte. Los vehículos particulares se moverán por la avenida Las Vegas, por la avenida El Poblado, tendrán esas como alternativas de tránsito. Las líneas de buses, que tenemos 2 líneas en este momento que comunican a Envigado e Itagüí, se desplazarán por la calle 37 hasta llegar a la glorieta de Peldar y por ahí hasta Mallorca. El cronograma de ejecución tiene un avance de obra superior al 70%. Se espera que finalizando el mes de marzo o comenzando el mes de abril sea entregado a la ciudadanía el segundo tramo, que comprende 4 kilómetros entre el Centro Comercial Mallorca y Ayurá.